Y aquí. Ay, ¿qué? Este va a grabar más acá, sí. Ya. Entonces, para finalizar este tema, ¿cierto? Que estamos conversando, la adaptación respiratoria está dada por una serie de factores, ¿cierto? Adrenérgico, la DH, la prostaglandina, la prolactina, el surfactante, el oxígeno, el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento epidérmico, el cortisol, la hormona tiroidea y otros factores, ¿cierto? Como el cambio de temperatura, ya que es súper importante, y la activación metabólica fetal, ¿ya? ¿Por qué le pegan a cuando nacen? Cuando nacen, porque lloren. Ese reflejo es esto. Estimula eso. ¿Ya? Es un reflejo, no es que le peguen, ¿ya? No le peguen. Activa un reflejo. ¿Ya? Bueno, la tasa de intercambio gaseosa, ¿cierto? Está... Ahora, de esto... La tasa de intercambio gaseoso, ¿cierto? El intercambio de oxígeno por CO2 depende de una serie de factores. Ya la tasa metabólica, el tamaño del individuo, la actividad y el estado de salud o enfermedad. ¿Ya? Y está condicionado y regula algo que nosotros conocemos como el consumo de oxígeno. ¿Ya? El consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno. ¿Cuánto es el consumo de oxígeno en reposo? ¿Cómo es? Tranquilo, yo no lo explico. Se asusta. El único gallo que tiene que estar con mascarilla aquí soy yo. Yo tengo toda la itis. Otitis, panitis. ¿Cuánto es el consumo de oxígeno en reposo? ¿Lo voy a buscar? Sí, no hay problema. Porque lo que pasa es que en los textos de fisiología respiratoria, en todo hablan de la tasa de intercambio gaseoso, sí, a lo más van a llegar al volumen corriente, que son 500 ml. El volumen corriente es la cantidad de aire que uno moviliza en una respiración. Son 500 ml. ¿Ya? Pero el consumo de oxígeno, ¿no es cierto?, es la cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos en reposo. ¿Lo encontraron? Dije 300. ¿Cuánto? 300. 300 ml por Minuto. por Minuto. por minuto, por kilo minuto o por minuto, ¿no? Minuto. Ah, ya, 3,5 ml por kilo minuto. ¿Ya? Así está mejor. 3,5 ml por kilogramo minuto. ¿Ya? O lo que aproximado, ¿cierto? Es 300 ml por minuto. ¿Ya? Entonces nosotros extraemos, ¿sí?, de la ventilación minuto 300 ml de oxígeno. ¿Ya? Y la ventilación minuto es igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Yo ya les dije que esto era como 500 ml y ustedes me van a ayudar con esta frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es? 15 a 20. 15 a 20. ¿Ya?
El medio, 18. Dejémosla en 18. ¿Cuál es la unidad de medida? Respiraciones por minuto. ¿Ah? Respiraciones por minuto. Ya. Lo correcto es decir ciclos por minuto. Ya, porque es un ciclo de inspiración y expiración. 18 ciclos por minuto. Entonces, la ventilación minuto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 500 por 18. 9.000. O 9 litros. 9 litros. ¿Ya? Profesor, sale ventilación izquierda. Volumen corriente por frecuencia respiratoria. No, pero bajo ventilación. Minutos. Disculpe. Entonces son 9.000 ml. ¿Ya? 500 por 18. Son 9 litros que movilizamos en un minuto. ¿Ya? Y de estos 9.000 ml, nosotros extraemos 300 ml. Que estos son de oxígeno. ¿Cierto? O sea, los 9.000 de flujo de aire tienen 300 ml de oxígeno. Porque cuando nosotros inspiramos, el aire inspirado tiene solo un 21% de oxígeno. ¿Ya? El aire inspirado tiene solo un 21% de oxígeno. ¿Ya? Entonces, el 21% de los 9.000, 1890. Pero no lo captamos todo. Si no, seríamos súper. ¿Cierto? Tenemos 1890 de oxígeno que anda por ahí, ¿cierto? Pero no se capta todo. ¿Por qué? No. La saturabilidad y la movilidad. Voy a volver atrás, mira aquí. Yo tengo, mira, 9.000 ml, muevo un individuo que tiene 18 ciclos por minuto y unos 500 ml de volumen corriente. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Por minuto. Por 9.000 yo le saqué el 21%, son como 1.900 ml de oxígeno, tiene esos 9 litros. 9 litros de aire tienen como 1.900 de oxígeno puro. Pero yo solo extraigo 300. Aprox. ¿Puedo extraer más? Sí, pero para extraer más tengo que aumentar estos dos. Este no lo puedo aumentar tanto y este sí lo puedo aumentar. ¿Cierto? Eso es la capacidad vital forzada, que son otras capacidades pulmonares, que no es el volumen corriente. ¿Ya? Que es cuando uno hace una inspiración forzada máxima y una expiración forzada máxima. Y tampoco la puedo aumentar tanto, porque si yo respiro así, en un momento elimino CO2, empiezo a eliminar mucho CO2, mucho CO2, mucho CO2, mucho CO2, ¡pum! ¿Ya? Bueno, entonces lo que tengo que aumentar, ¿cierto? Es el volumen corriente y la frecuencia respiratoria no la puedo aumentar tanto. Pues si yo aumento mucho la frecuencia respiratoria, estoy hiperventilando. Y eso es complejo para el sistema respiratorio porque genera, igual que en el sistema cardiovascular, genera turbulencias de aire
que impide que el aire ingrese, sino que se expulsa, ¿no? Impide que el aire ingrese. ¿Ya? Es súper importante eso. Cuando te respira. Cuando corre, ¿no es cierto? Cuando uno corre, uno cuando está como agitado, ¿sí? ¿Han visto una maratón? Cuando la dan hoy día es súper fácil, la dan por la tele. Cuando están los comentaristas, una gente que sabe esto de maratón, le dice, vienen corriendo el grupo adelante y dice, el de ahí abrió la boca, se acabó la carrera. Vienen así. Y de repente uno hace. ¿Nombre y apellido? Oye, y cuando abren la boca es porque están hiperventilando. Y eso es esa dificultad. Cuando uno corre, siempre el que va medio agitado le dice, está. El que logra la mejor capacidad, que va más tranquilo, a buen ritmo, a buena velocidad, que va a ganar. Pero si uno va adelante así como... ¿Sí? Ya. Bueno, eso es importante que lo sepas, porque por ejemplo, si lo llevamos a la fisiopatología, un paciente que necesite captar más oxígeno va a estar hiperventilando y eso va a ser ineficiente. Entonces a ese paciente usted le suministra oxígeno, ¿cierto? Y mejora su saturación y lo va a empezar a ver que se va a empezar a normalizar la ventilación y ya no va a estar tan agitado, tan... ¿Sí? Ya. Bueno. Pero todavía no me responden. Ya, la respuesta es la siguiente. No se fue la pregunta. La pregunta era, ¿por qué si nosotros de los 9 litros de aire, ¿cierto? Tenemos casi 2 litros de oxígeno, solo extraemos 300 ml? ¿Ya? De los 9 litros que movilizamos por nuestro epitelio respiratorio. Porque uno, cuando habla, ¿cierto?, de ventilación minutos, tiene el volumen corriente, ¿cierto? Y esto será lo mismo que decir ventilación alveolar minuto. ¿Será igual la fórmula? Lucas, estoy pensando, avanzando. Búsquenlo en su computadora ahí, mental. La ventilación alveolar minuto es el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto anatómico por la frecuencia respiratoria. ¿Qué es eso? El volumen del espacio muerto anatómico. ¿Qué es eso? El espacio muerto anatómico. ¿El área disponible de la alveolar? ¿Ah? ¿El área disponible de la alveolar? No, eso es más bien, ¿cierto?, el alveolo, la ventilación alveolar. Entonces uno al volumen corriente le quita un volumen de aire, que está en el espacio muerto anatómico. ¿Qué es el espacio muerto anatómico? Tráquea, bronquio, boca, nariz. Tráquea, bronquio, boca, nariz. ¿Y qué pasa ahí? ¿O qué no pasa ahí? Súper, no hay intercambio gaseoso, pero se llama volumen del espacio muerto anatómico. ¿Ya? Entonces, nosotros le restamos eso. Eso aproximadamente, cuando nosotros decimos que este es 500 ml, aproximadamente, ¿cierto?, es 150 ml. ¿Ya? Entonces, mira. $2.700 ml, ¿sí?, no llegan al alveolo. ¿Ya?
Y el resto, ¿cierto? Es disponible. El resto es disponible. ¿Ya? Ahí está el espacio muerto anatómico. Entonces corresponde a regiones, ¿cierto? En las que no hay intercambio gaseoso. ¿Sí? Fosa nasal, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquiolos, ¿cierto? Y son 12 ml por kilogramo de peso corporal, siendo más específico, o 150 ml aproximadamente. ¿Ya? ¿Puede cambiar? Sí, por diferentes factores. ¿Ya? Entonces ahí el volumen corriente o volumen tidal es igual al volumen del espacio muerto más el volumen del espacio alveolar. ¿Ya? Y aquí tú lo puedes calcular con estos valores. Y todavía no nos metamos por eso de abajo, ¿ya? Pero ya vamos a llegar ahí. Y ahora también existe el espacio muerto alveolar, que son alveolos, ¿cierto? Que son alveolos que no están correctamente perfundidos o correctamente ventilados, o no están funcionales. ¿Ya? Y entonces el espacio muerto fisiológico es el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Y se puede estimar, ¿cierto?, con este método de Bohr, ¿cierto?, el volumen del espacio muerto fisiológico, conociendo la presión alveolar de CO2 menos la presión exhalada de CO2 por el volumen corriente partido por la presión alveolar de CO2. ¿Ya? Bueno, la fórmula y todo eso lo vamos a trabajar en el taller. Entonces, el volumen alveolar minuto, ¿cierto?, es igual al volumen corriente menos el volumen del espacio muerto anatómico por la frecuencia respiratoria, y aquí está aproximado, ¿cierto?, cuando asumimos que son 12 ciclos por minuto, ya la respiración. ¿Ya? Y ahora sí vamos a empezar a estudiar las unidades del sistema respiratorio. La primera, la mecánica ventilatoria. Lo anterior fue una introducción. ¿Ah? ¿Los 18 hay que cambiarlo por 12 entonces? No, porque normalmente se considera de día 20, ¿ya? Hay algunos que son más críticos y dicen de 12 a 18, otros que son de 15 a 20, pero de día 20 es la ventilación normal. ¿Ya? Bueno, la mecánica ventilatoria está dada entonces por los movimientos respiratorios de la musculatura esquelética. ¿Ya? Cuando nosotros decimos aumenta la ventilación, nosotros vamos a tener una señal central que le va a mandar estímulos a los músculos de la respiración. ¿Ya? Oye, ¿cómo lo harán? ¿Se han preguntado cómo lo harán cuando operan a una persona del tórax? Porque el tórax abierto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo se hará? Para que los músculos no sigan. Porque los músculos, entonces, de repente, cuando pasa en la anestesia, cuando pasa del periodo consciente al inconsciente, uno sigue respirando. ¿Cómo relajante muscular? ¿Nos va a relajar, no? La vía de la unión neuromuscular. Eso. Se usan compuestos que bloquean la unión neuromuscular. ¿Ya? Entonces paralizan la musculatura. ¿Ya? Ahí hay varios. Que lo que hacen eso es
son bloqueantes de placa, ¿cierto? Bloqueantes de placa. ¿Ya? Bueno, entonces el movimiento superior e inferior del diafragma y la elevación y descenso de las costillas por los músculos intercostales externos son los estímulos más importantes. Y quien lo regula es la presión arterial de CO2. Y eso sí que tenemos que aprendernos muy bien que la presión arterial de CO2, acuérdense que esa es la minúscula arterial y la mayúscula alveolar, ¿cierto? Es de 40 a 45 milímetros de mercurio. Y tenemos un tremendo sistema de sensores que captan esto, y modifican la ventilación. Entonces, tenemos sensores periféricos y tenemos sensores centrales. Los periféricos son tan específicos que captan cambios del pH, cambios del CO2 y cambios del oxígeno. Y modifican la ventilación. Y los centrales verifican los cambios de pH y los cambios de CO2. Y eso genera cambios de la ventilación, del patrón ventilatorio. ¿Ya? Ya. Entonces, durante la inspiración, el diafragma se contrae y desciende. ¿Ya? Y durante la expiración, el diafragma se relaja y vuelve gradualmente. ¿Ya? Y vamos a hablar de las presiones. Entonces, en la caja torácica, ¿cierto? Entre la caja torácica y el pulmón existe, ¿cierto?, el espacio pleural. ¿Ya? Y ese espacio pleural tiene una presión intrapleural que es -4 respecto de la presión atmosférica. ¿Ya? O sea, la presión atmosférica es 760, esta es 756 y siempre está 4 bajo ese valor. ¿Ya? Es mayor la presión pleural en el ápex y es menor en la base. Acá normalmente es de 10 y aquí es de 4. ¿Y eso por qué? Por nuestra posición. ¿Cierto? El efecto de la gravedad. O sea, hace que sea mayor en el ápex y menor en la base. ¿Ya? Bueno, la presión intrapulmonar, ¿cierto?, en condiciones de reposo es 0 respecto con la presión atmosférica. Y va a cambiar, ¿cierto? Va a ser negativa durante la inspiración y va a ser positiva durante la expiración. Entonces, vamos a explicarlo. Aparece por ahí, pero no parece bien tan así. Entonces, nosotros tenemos la presión atmosférica. O PB 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Ya. La presión pleural siempre es negativa respecto a este, partiendo en -4, ¿ya? Como límite. ¿Ya? Se hace más negativa durante la inspiración y se hace menos negativa durante la expiración. Aquí vamos a hacer vamos a demarcar el límite. ¿Ya? La presión pulmonar o la presión extrapulmonar, ¿cierto? Dijimos que era negativa. Esta la voy a llamar presión intrapulmonar.
Porque ese nombre no se ocupa mucho, más se ocupa pulmonar, ¿no? O alveolar. ¿Ya? Esta es negativa durante la inspiración y es positiva respecto de la presión atmosférica. Como sé que aquí está la presión atmosférica durante la expiración. ¿Ya? Y esa es la fuerza de colapso de los alveolos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, rompo la caja torácica, el pulmón colapsa, ¿cierto? Tiene una tensión de colapso, que es de 4 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, en reposo, siempre la caja torácica tiende a la expansión y el pulmón tiende al colapso. ¿Ya? Cuando yo inspiro, expando la caja torácica y voy a hacer que la presión negativa aquí sea mayor. ¿Sí? La presión negativa es mayor. ¿Ya? Ya, entonces la fase inspiratoria es un proceso activo que cursa con la contracción de los músculos, principalmente el diafragma y los intercostales externos, las parasternales, ¿se acuerdan? Más importante el diafragma. Y la fase de expiración es un proceso pasivo que cursa con la retracción gradual de la estructura elástica. ¿Ya? Entonces cuando uno está así en reposo no es difícil contar la respiración, ¿cierto? Es difícil, súper difícil. ¿Ya? El diafragma tiene algunas características que son importantes. Ya sabemos que es inervado por el nervio frénico, de dónde viene el nervio frénico. Ya sabemos que su tendón está en el centro. ¿Ya? Y ahora vamos a sumarle, ¿cierto?, que es un músculo que tiene casi inervación simpática. Casi inervación simpática, entonces cuando se activa el sistema simpático, eso hace que el flujo sanguíneo se reoriente hacia el diafragma. ¿Ya? También, ¿cierto?, tiene un metabolismo casi exclusivamente aeróbico. Y busca eliminar, ¿cierto?, el lactato de una forma eficiente y rápida para evitar la fatiga. ¿Ya? El lactato viene del ácido láctico, ¿cierto? Y eso genera un cambio de pH en el músculo que produce la fatiga en el músculo esquelético. Este, ¿cierto?, busca eliminarlo rápidamente. ¿Ya? Ya, la fase expiratoria es la retracción gradual de todas estas estructuras, ¿cierto?, estas fuerzas que se vencieron durante la inspiración. Ya, entonces mira, hay una retracción gradual del diafragma. ¿Sí? Entonces, durante la inspiración y durante la expiración. Eso es distinto a las curvas. Y esta vez volumen, presión, ¿cierto? Entonces mira, presión durante la inspiración, la curva sigmoidea. Presión durante la expiración, la curva es matemática, llévelo a la matemática. Las curvas sigmoideas, ¿cuál es la fórmula? ¿Sí? Una S, ¿cierto? Ya, güey. Y esta otra curva. Son distintas las fórmulas, ¿no? Esa era de logaritmo. Es logarítmica, ¿cierto? 1 por 2. ¿Sí? Y está hablando, profe. X es igual a y al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí?
Ahí en la sigmoidea, ¿cómo es? Es distinta la fórmula. Ya, es distinto. ¿Pero por qué se genera? Ya, eso lo pueden repasar después de matemáticas. Para eso le hicieron matemática y química y todas estas cosas. ¿Por qué son distintas las curvas? La curva presión-volumen de la inspiración es distinta a la curva presión-volumen de la expiración. Y eso se llama histeresis. La curva presión-volumen es distinta la de la inspiración que la de la expiración. Estamos hablando del mismo tejido. Eso se llama histeresis. Cuando una curva, ¿cierto?, es distinta en un mismo tejido, en un mismo proceso. ¿Ya? Histeresis. ¿Qué es distinta? Ya, pero es distinto. A ver, cuando nosotros inspiramos, ¿qué vencemos? ¿Qué tenemos que hacer para inspirar? ¿A qué nos ayudan los músculos y todo eso? A expandir, a distenderla. Cuando expiramos, es el tejido elástico el que vuelve. Entonces, son distintas las fuerzas utilizadas para expandir la caja torácica que las utilizadas para volver al punto de retorno. Y eso es muy importante que lo tengan claro. ¿Ya? Uno cuando inspira, vence la distensibilidad, la compliance pulmonar, ¿cierto? Y cuando expira, es la elasticidad, que son opuestas. Distensibilidad y elasticidad son opuestas, porque parece que hay tejidos que solo tienen distensibilidad, como los tendones. ¿Ven? Bueno, eso lo hablamos, ¿cierto? De la respiración activa ocurre en el ejercicio, en las enfermedades, ¿ya? La tos es una expiración activa, ¿ya? Y en la hiperventilación. Y ahí participan estos músculos. Ahí están las presiones. Vamos a volver a las presiones. Entonces, la presión transpulmonar, la presión transtorácica y la presión respiratoria, ¿cierto? Que son las presiones importantes para ver, ¿cierto?, cuánto aire va a ingresar. Entonces, mira, en definitiva lo que hay que mirar es esto. La diferencia que se genera entre las dos. ¿Ya? La diferencia que se genera entre las dos. Porque, ¿qué pasa si tú haces una inspiración activa? ¿Qué estoy aumentando ahí en la inspiración activa? Estoy adicionando fuerza, ¿cierto? Expansiva, entonces estoy haciendo esto. La voy a hacer más negativa. ¿Ya? Y eso va a generar un gradiente. Sí. Y yo le decía que por cada uno son 300 ml. ¿Ya? Oye, en el taller voy a tratar de hacerlo. Difícil. Un espirómetro. Ya, para que hagamos la prueba, porque ahí se mide esto. ¿Has visto la espirometría? ¿Alguna vez? ¿Una espirometría? ¿Esto es la pelotita? ¿No? Cuando te pones una boquilla, un perrito aquí, y toma aire,
y lo bota. Y con eso te miden la capacidad vital forzada y el volumen exhalado al primer segundo. ¿Ya? Eso es importante porque eso permite, ¿cierto?, estimar todo esto, cómo está funcionando el pulmón, en su capacidad ventilatoria. ¿Ya? Una prueba que es súper antigua, que es la espirometría de flujo. Voy a tratar de conseguirme uno aquí en la clínica kinésica para la persona, para el taller, porque hagamos espirometría. ¿Qué hace con una silla? No, fácil, no. O sea, alguien que sople no hay que tenga la voluntad de soplar 6 segundos. ¿Han expirado 6 segundos? Cuesta. Ponerlo sano. Cuesta mucho. Y uno tiene que hacer 3 veces. ¿Ya? Cuesta, sí cuesta. Entonces, cuando ustedes le piden esa prueba al paciente, la gente que lo toma es súper interesante lo que ocurre. Eso te da un gráfico, que es así. Y ahí está 0, 6 segundos. Entonces ahí está el segundo 1. Fracción de volumen exhalada al primer segundo. Y ahí la capacidad vital forzada. Y eso es súper importante de predecirlo, porque con eso uno puede decir si un individuo tiene enfermedades obstructivas o restrictivas. ¿Ya? Vamos a tratar de armarlo. No sé si lo puedo armar para la próxima semana o la siguiente. ¿Ya? Porque no depende de mí, depende si me prestan el equipo. Los químicos. Pero ahí tengo un kine pidiéndome unas clases. Voy a sobornar por ahí. Pero no. Ya. Entonces ahí está la presión transpulmonar, ¿cierto? Que es lo mismo que dibujamos allá. Entonces tenemos la presión pulmonar, la presión intrapleural y la diferencia es la presión transpulmonar. ¿Ya? Es súper importante porque condiciona la cantidad de aire inspirado. ¿Ya? Durante la expiración, la presión, esta presión pulmonar es mayor que la presión atmosférica, que es la línea roja. Y eso permite que el aire salga del pulmón. En este momento, durante la inspiración, es menor, y eso permite que el aire entre. ¿Ya? Fórmula que habíamos visto, ¿cierto? Ventilación minuto es igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Ahí está la frecuencia respiratoria en el adulto, ¿cierto? Que es de 2 a 20 ciclos por minuto. Depende de un montón de factores. ¿Qué pasa con la edad? A ver, vamos mirando alguno, de a uno. Porque los chiquitos respiran más rápido. ¿Ya? En los recién nacidos, en los niños es mucho mayor la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Cuando vamos envejeciendo, va bajando, ¿cierto? Pero no es que tenga un descenso gradual, como la función renal, como la función hepática, sino que se normaliza entre 2 y 20. ¿Ya? Depende de la temperatura, el tamaño de cómo lo va después, la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Cuando hace frío, cuando hace calor. ¿Qué hacemos con la ventilación? ¿Para qué sirve ahí? Para termorregular. Cuando queremos eliminar calor, mayor flujo, mayor extracción de calor. ¿Ya? Del ejercicio. ¿Ya hacemos ejercicio? En la gestación, ¿qué pasa en la gestación? Aumenta,
Vemos que la respiración es más cortita, con la tensión del abdomen. ¿Sí? El estado de salud. También, si estamos enfermos, ¿cierto? Por ejemplo, si usted tiene un comprometido parte de su parénquima pulmonar, va a tratar de que el lado no comprometido sea más eficiente. ¿Ya? Se va a ventilar más. Y el tamaño del individuo, porque es importante. ¿Ya? Entonces la tasa de extracción de oxígeno va a ser mayor, por lo tanto, el flujo también va a ser mayor. El flujo de aire. ¿Ya? Sube. Vamos a mirar los volúmenes. Es súper importante y esto siempre se lo preguntan en semiología. ¿Ya? Y aquí queríamos sacarle una foto así con. Vamos a mandársela al doctor Calleja y decirle, mira, se lo enseñamos. Después dicen, no lo vimos. Nunca. Siempre hacen eso. Echan la culpa que no lo vieron. Bueno, lo vimos. Ahí está. Los volúmenes, ¿cierto? Son los volúmenes cuantificados, ¿cierto? Durante la inspiración y la expiración en un ciclo normal pasivo, que es el volumen de ventilación pulmonar, o el volumen corriente, el volumen tidal. O también se llama volumen circulante, la cantidad de aire que se moviliza en una inspiración y una expiración. ¿Ya? En la flujometría esto sería así. Un individuo respirando tranquilo. ¿Ya? Inspiración, expiración. ¿Ya? Son aproximadamente 500 ml. ¿Ya? Y en los niños, como es variable, ¿cierto? Se estima de 5 a 7 ml por kilogramo. ¿Ya? Y hoy día, ¿cierto? Con esta diferencias que tenemos múltiples, se usa más el 5 a 7 ml por kilogramo para estimar cuando se hace ventilación mecánica. Porque la ventilación mecánica, tú lo que controla en el reloj de la ventilación mecánica es el volumen corriente. ¿Ya? Se usa 7 ml por kilogramo. Entonces, cuando uno pesa, a ver, vamos a calcular también. Yo peso 85 kilos. 595 en mi volumen corriente. Si me ponen 500, un corto. ¿Ya? Porque eso va a condicionar el volumen minuto. ¿Sí? El volumen de reserva inspiratoria es el volumen de aire que puede ser inspirado durante la inspiración forzada máxima. ¿Esto está así? Le dicen inspire. Es el volumen de reserva inspiratoria. Y la curva va a bajar aquí. Estos parámetros son variables respecto de la población. Ahí yo les voy a entregar un artículo que son como los valores para la población chilena, que se estandarizan, se hacen mucha flujometría y espirometría en la población y se estandarizan los valores de la población chilena. ¿Ya? El volumen de reserva no debería ir hacia arriba, como esta inspiración. Ok, flujo de aire hacia abajo. Ah, sí, inspiración. Sí, eso. Gracias. Gracias. Para arriba, entonces. Gracias. Porque es al revés. Ya. Entonces tenemos aquí volumen de reserva inspiratoria.
El volumen de reserva expiratoria, ¿cierto? Es la expiración forzada máxima. ¿Ok? Ahora sí vamos. ¿Ya? Y acá mira, hay un volumen que es de colapso, ¿ya? Y otro volumen pequeñito, ¿cierto? Que es lo que queda después del colapso. El volumen residual de retracción a colapso y el volumen residual mínimo. ¿Ya? Entonces mira aquí, son tres más, perdón. Vamos a poner de otro color. Ya, entonces este es el volumen de reserva expiratoria. ¿Ya? Este es el volumen residual. El volumen de colapso y el volumen mínimo. El mínimo es lo que queda después de que el pulmón colapsa. El volumen residual, ¿cierto? Es súper importante. Súper importante. Lo tenemos que estimar, lo tenemos que calcular, vamos a hacer algunos ejercicios. Lo tenemos que, porque es muy, muy importante el residual. ¿Ya? Residual. Ahí está. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria. Volumen residual. ¿Ya? Y ahí están las capacidades. ¿Qué son las capacidades? Ahí, ¿no sé qué dice? Parece que esta es la última parte. Las capacidades son las sumas de volúmenes. Son bien importantes. Por ejemplo, está la capacidad inspiratoria, que es la cantidad máxima de aire que se puede inspirar, ¿cierto? El volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. O sea, de aquí hasta ahí. Ahí tenemos, ¿cierto?, la capacidad inspiratoria. Se suma el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad vital es súper importante porque el volumen corriente es todo. Capacidad vital. ¿Ya? Cuando uno lo hace en la espirometría se llama capacidad vital forzada porque es en el esfuerzo máximo. ¿Ya? ¿Y por qué se tendrá que repetir 3 veces? De hecho se tiene que repetir 3 veces y no tienen que haber diferencia entre ellas mayores a 200 ml. Si no, hay que hacer la prueba de nuevo. O sea, yo tengo que tener 3 curvas. Y estas 3 curvas tienen que ser parecidas. Para poder predecir. Lo mismo que cuando uno hace ejercicio, ¿cierto? Uno dice ya, suave, ¿sabes? La primera es pegable y queda botado. ¿Sí? La segunda es cuando uno hace estas pruebas de ejercicio en los individuos, ¿cierto? Se hacen en el laboratorio. Nosotros hacemos en el laboratorio cuando está sin pandemia, hacemos ahí pruebas. Y yo le digo a los chiquillos, cuando los que me ayudan, le digo, mira, le hacemos subir la escalera a veces. Le digo, tómame el tiempo de la tercera. La primera, la segunda, no sé. La cuarta, la quinta. Solo soy 5 veces. Tómame el tiempo de la tercera. Ese es real. El primero fue con la emoción, ¿cierto? La última ya puede estar fatigado, pero esa al medio es la que va. En esto es más o menos el mismo principio, porque si uno hace las 3 pruebas
y las tres no tienen diferencia, queda lejos, queda afuera la posibilidad de que la hizo con todo el esfuerzo del mundo, ¿cierto? La primera, y le dio un volumen que no es correcto. ¿Ya? Pero es difícil que lo pueda hacer 3 veces y sin muchas diferencias. Por eso se hace 3 veces y se considera como norma técnica eso, que se considera válido el examen cuando no hay diferencias de 200 ml entre las 3 curvas. Y ahí uno puede estimar estos valores y puede predecir si el paciente tiene una enfermedad respiratoria. Por una prueba nada invasiva, que es la espirometría. Van a ver ustedes que no es invasiva para nada. Ya. La capacidad vital, ¿cierto? El volumen máximo que puede ser expulsado, ya lo dijimos, el volumen en la capacidad residual funcional, que aquí se considera el volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual. Y esta, la capacidad residual funcional, es súper importante en la fisiopatología. ¿Ya? También aparece con valores. Y la capacidad total pulmonar. ¿Ya? Es la suma de todos los volúmenes, pero es casi teórica. Esta es la capacidad residual funcional. Y esa es la que va disminuyendo. Y esa es la que nos va limitando. La capacidad residual funcional. Volumen de reserva inspiratoria, el aire que podemos tomar. Si tenemos una enfermedad obstructiva, vamos a tomar menos aire. Si tenemos una enfermedad restrictiva, vamos a tomar menos aire. Si tenemos menos capacidad aeróbica, vamos a tomar menos aire. Si nuestros músculos respiratorios están fallando por alguna patología, vamos a tomar menos aire. Por eso esa es la más importante. La capacidad residual funcional. ¿Ya? Se puede calcular, se puede predecir, se puede estimar. Súper importante. Pero no debería ser el volumen de reserva expiratorio. ¿Cómo? No debería ser el volumen de reserva expiratorio. ¿Para qué? Residual. Porque ahí dice volumen de reserva inspiratorio. ¿Sí? Pero dice que es el que permanece en los pulmones después de una expiración. Entonces debería ser el volumen de reserva expiratorio. No, ese es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de una aspiración normal, pero tú le restas lo que moviste. Ese volumen se lo restas. Entonces se toma el aire porque las capacidades son la suma de volúmenes. Entonces cuando tú inspiras, eso lo mides en la curva. Y cuando expiras, la curva llega hasta un punto. Entonces ese resto que falta se considera como el residual. Entonces tú tomas el volumen inspiratorio con el volumen residual. Es por la curva. Porque acá en esa parte de lo que le estoy explicando a Lucas, es que en esa se toman unas curvas que son así. Entonces cuando uno inspira, mueve todo esto. Y cuando expira, va a mover hasta ahí, ¿no? Entonces esto se quita y se suma esto con esto. Y ahí tiene cierto la capacidad funcional residual. ¿Ya? Ahí hay algunos valores aproximados, ¿cierto? Para hombres y mujeres, considerando una mujer de 50 kilos y un hombre de 70 kilos. ¿Ya? Eso es aproximado. Ya, yo les decía que estos valores no se consideran así, no es como tan estándar como la función cardiovascular y la función renal, sino que porque no dependen de parámetros fisiológicos como la presión arterial, el flujo sanguíneo, sino que dependen de la composición corporal, de las características antropométricas de los individuos. ¿Ya? ¿Han visto la gente del altiplano? Tienen la caja torácica mucho más desarrollada, ¿cierto? Y su capacidad ventilatoria es totalmente distinta, entonces son las características antropométricas del país las que determinan, ¿cierto? Estos valores funcionales, que obviamente con todos estos cambios que hemos tenido, quizás el artículo que es del 2010, 2011 hay que cambiarlo, ¿cierto? Hay que cambiarlo y hacer una nueva medición. ¿Sí? Hoy día la composición antropométrica del pueblo es distinta. ¿Sí? Pueblo chileno. Ya. Esto está limitado, estos volúmenes y estas capacidades están limitados por la resistencia al flujo.
¿Ya? Porque esto es flujo de aire, ¿cierto? Nosotros ya dijimos que era la diferencia entre la presión atmosférica y la presión alveolar. Ya entendimos por qué ocurría eso. Y ahora vamos a hablar de la resistencia. La resistencia al flujo. Ahí tenemos estos dos tipos de resistencia, la resistencia elástica y la resistencia no elástica. ¿Ya? La resistencia elástica, ¿cierto?, es la distensibilidad pulmonar, ¿cierto?, que está determinada principalmente por la compliance, ya que es la fuerza que vamos a vencer para expandir el pulmón durante la inspiración, y por la elasticidad, que es la energía generada por el pulmón durante la expiración. ¿Ya? Esas son fuerzas distintas, son las intereses que hablamos de antes. La resistencia no elástica es la resistencia de la vía aérea. Ahora, la que más cambia es esta. ¿Cierto? Ya, distensibilidad entonces, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado en el sistema cardiovascular, o compliance o distensibilidad. Depende, ¿de qué depende? Del tejido conectivo pulmonar, de la composición y las características del tejido conectivo pulmonar, que casi no tiene tejido, ¿cierto? Ahora, siempre hay que tener en cuenta y nunca hay que olvidarse, porque es lo inverso de la elasticidad. Y lo que yo ocupe para vencerla, lo recupero en la aspiración. ¿Ya? Y la diferencia, ¿cierto?, está aquí. 200, 240, los 300 ml que les decía yo, esto es lo mismo, ¿cierto?, de presión transpulmonar. ¿Ya? También se puede estimar como la diferencia de volumen partido por la diferencia de presión. Diferencia de volumen partido por la diferencia de presión. ¿Ya? Durante la inspiración, esto es una clasificación que aparece en el libro de fisiología antiguo. Ahí se olvidó el nombre. Bueno, ya me acordé. Y aparecía esto, lo dividía en tres fases. La fase 1, que es inicio, que hay un elevado gradiente de presión en relación al volumen ganado. Aumenta mucho la presión, pero no hay tanto volumen ganado. En la fase 2, esto es la que se vence. Y ahí sí hay una gran ganancia de volumen. Y en la fase 3, ¿cierto?, hay un elevado esfuerzo y menor volumen ganado. ¿Ya? Lo diría en tres fases. Ahí está la histeresis, ¿cierto?, que es la diferencia. ¿Ya? Y aquí mira, por ejemplo, ¿por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio agudo, el síndrome de distrés respiratorio agudo, nos pasamos en la fase 1. Los pacientes están con sibilancias, con muchas cosas, están respirando así. No profundo. ¿Ya? No profundo. Están haciendo esto. Por eso es tan complicada la hiperventilación. Por eso la hiperventilación condiciona mucho. ¿Ya? Y en el asma cuesta volver de la fase 3. ¿Ya? Porque se afecta el volumen exhalado del primer segundo. En el asma está afectado el volumen exhalado del primer segundo, porque los bronquios están obstruidos. Entonces limitan el flujo de aire. ¿Ya? Para eso sirve, ¿cierto?, tener. Ahora, hay otros autores, ¿cierto?, que dicen que se limita la fase 2, por ejemplo, en la fibrilación pulmonar. Se limita la fase 2 en la fibrilación pulmonar. ¿Sí?
Miren, ¿lo has visto antes? El principio de Laplace. ¿Ya? Si yo pongo una llavecita, ¿cierto? Pongo dos globitos de distinto tamaño. ¿Ya? Este globito va a pasar su flujo de aire para acá, porque este globito tiene mayor tensión. ¿Ya? Ahí arriba está la fórmula de presión y tensión. Ya es 2 por la tensión partido por el radio. Este globito tiene menos radio, por lo tanto la presión en este globo es mayor. Este tiene más radio, por lo tanto la presión en él es menor. ¿Ya? O si miramos la pared, ¿cierto? Un globo menos distendido tiene mayor presión que uno más distendido. ¿Sí? Entonces, el principio de Laplace, ¿cierto? Explica por qué no ocurre esto en los pulmones. ¿Ya? Entonces, la ley de Laplace, ¿cierto? Explica por qué ocurre esto y se transforma en esto. Pero aquí las presiones son iguales. ¿Quién iguala la presión? El surfactante. ¿Por qué? Porque anula el efecto de la tensión. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, el surfactante reduce la tensión e iguala las presiones. Y de esa forma, ¿cierto? Los alvéolos pueden tener distintos tamaños. En biología sabemos nosotros, ¿cierto? Que es de distinto tamaño, lo sabemos. Que va a ser de distinto tamaño. ¿Ya? Si no hubiera surfactante, ¿serían los alvéolos más grandes? Sí. Si no hay surfactante, lo que ocurre, por ejemplo, en el lavado del surfactante cuando hay inmersión, ¿cierto? Cuando ingresa agua al veneno respiratorio, colapsan los alvéolos, empiezan a romper, empiezan a sufrir atelectasia. Al final los que quedarían serían los más pequeños. Es que no sé si los más pequeños o los más grandes, pero se pierde el efecto negativo sobre la tensión y empiezan a colapsar. ¿Ya? Entonces, el surfactante, ¿cierto? Disminuye el efecto de la tensión superficial en el alvéolo. ¿Ya? Y eso es la fuerza de atracción de las moléculas de agua que le explicaba yo antes, porque está la gotita de agua, ¿cierto? Las que están en el extremo segundo. Lo mismo química que le expliqué yo. Entonces, por esto no vamos a quedar, porque yo lo noto cansado. Yo también estoy cansado, tengo que recuperarme de una clase como a las 6:30 de la tarde, de la última. Imagínense cómo voy a estar ahí todos los dos. Ya, la secreción de los neumocitos tipo 2, ¿cierto? Es el surfactante, es una mezcla de lípidos, principalmente lípidos y proteínas. ¿Ya? Los lípidos, hay uno que se llama dipalmitoilfosfatilcolina, que es el principal, y proteínas son proteínas antimicrobianas y proteínas reguladoras del surfactante, ¿ya? Que regulan la secreción del surfactante, son de autorregulación. Y lo que hace, ¿cierto?, es situarse entre las moléculas para evitar, ¿cierto?, el efecto de la tensión superficial. ¿Ya? Ya. Y de esto nos volvemos a abordar el miércoles, ¿cierto? A ver. El lunes, a ver, presta atención. Va a ser más difícil. Bueno, igual les voy a poder contestar cuando pueda el fin de semana, pero va a ser más difícil. Me voy a ir de paseo con mis chiquillas. Y bueno.
El lunes la prueba. Online. Ya, la prueba del euro también va a ser online. Vamos. ¿Ya? El miércoles tenemos clases. Y ahí estreno el taller de René. Miércoles. ¿Ya? Pues, así se escribe. Pues. Ya, ¿tienen, a ver, ¿tienen alguna otra duda? Sí. ¿Pero de materia? Ya. ¿Alguna duda de la organización? ¿No? ¿Alguna duda de la organización? Ya. Ah.